Hola, soy Álvaro Armendáriz Lara del 403 y hoy vamos a realizar una actividad en la que expondremos términos básicos, vamos a explicar las leyes de Mendel, vamos a resolver y explicar un problema y vamos a exponer un caso real. Bueno, comencemos con los términos básicos y el primero es el ADN. Es el sitio donde se encuentra almacenada toda la carga genética de un ser viviente. Posee una secuencia de nucleótidos que cuentan con la información indispensable para llevar el control del metabolismo. Continuando con los términos, nos topamos con el alelo. Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen, o sea, un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y otro de parte de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Los alelos múltiples. Se dice que una especie posee genes con alelos múltiples cuando estos presentan más de dos formas alternativas. Es decir, cuando en una población un rasgo o característica está codificada por un gen que posee más de dos alelos. Otro término básico que tenemos es la codominancia. Es un modelo hereditario no mendeliano en donde en el estado heterocigoto no hay alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes, tal como en la herencia intermedia, pero a diferencia de esta última, ambas características se manifiestan sin mezclarse. Continuamos con los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de la célula, o sea, su núcleo, que transportan fragmentos largos de cadenas de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Pasamos a términos un poco más complejos con la dominación incompleta. Es la interacción genética en la cual los homocigotos son fenotípicamente diferentes a los heterocigotos. Los cruzamientos que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existe rasgo dominante ni tampoco recesivo. Fenotipo. El fenotipo está determinado por el genotipo de un individuo y los genes expresados, la variación genética aleatoria y las influencias ambientales. Los ejemplos del fenotipo de un organismo incluyen rasgos como el color de piel, la altura, el tamaño, la forma y incluso el comportamiento de la misma persona. Los siguientes son los genes. Los genes llevan información que determina nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres, los heredamos de ellos. Por ejemplo, si tanto tu padre como tu madre tienen los ojos azules, es muy probable que tú los tengas. Ya que hablamos de los genes, pasamos al genotipo. Un genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. La herencia. En los humanos, los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios se producen del mismo modo en el que el resto de los seres vivos. Los genes se transmiten de los progenitores a los descendientes y las diferencias entre los individuos son consecuencia de sus genes de la influencia del ambiente. Pasamos al gen dominante. En la genética, la dominancia es una relación entre alelos de un mismo gen, en el que uno enmascara la expresión. Es posible tres combinaciones de alelos: el genotipo A mayúscula A mayúscula, el genotipo A mayúscula A minúscula y A minúscula A minúscula. Después sigue el gen recesivo, que el gen recesivo se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Los individuos reciben una versión de un gen llamada alelo de cada padre, como vimos anteriormente. Si los alelos son diferentes, el alelo dominante se expresa, mientras que el efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. Bueno, vámonos a la mutación.
La mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. Entre los tipos de mutaciones encontramos la mutación genómica, que lo que hace es modificar el número de uno de los cromosomas. Puede afectar a las células sexuales o autosómicas. Las mutaciones genómicas más frecuentes en humanos son las trisomías de los cromosomas 21, lo que sería síndrome de Down, el cromosoma 18, el síndrome de Edwards, y el cromosoma 13, que sería síndrome de Patau. Otro tipo de mutación observable es la mutación genética. Se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual, es la misma, a los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones en la secuencia del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. El último tipo de mutación que veremos es la mutación cromosómica. Lo que hace la mutación cromosómica es que son alteraciones en el número de genes o en el orden de estos dentro de los cromosomas. Se deben a errores durante la gametogénesis, lo que sería la formación de los gametos por meiosis o de las primeras divisiones del cigoto. Esos fueron los términos básicos, ahora pasaremos a la explicación de las leyes de Mendel. Comenzaremos con la primera ley de Mendel, también llamada ley de la uniformidad. Esta ley establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, o sea homocigotos, la primera generación filial, heterocigotos, será igual entre ellos, fenotipos y genotipos. Y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, o sea el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos, una versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente. Vamos con la segunda ley, también mejor conocida como la ley de la segregación. Para cada característico o rasgo en un organismo hay un par de factores o genes que se segregan, es decir, se preparan durante la formación de gametos, pero pueden aparecer nuevamente en la segunda generación. Mendel observó que cada característica consta de dos variantes llamadas alelos. Así, los descendientes de padres con características diferentes son híbridos. En cambio, cuando los dos alelos o genes son iguales, se trata de una característica de línea o raza pura. Tercera ley, o también llamada ley de la distribución independiente. Dos características o rasgos de un mismo organismo se distribuyen en los gametos de una manera independiente una de la otra. En otras palabras, el alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. Pasando a la explicación del problema de Mendel, nos encontramos con este. En los hámster, el color más dominante es el café sobre el pelo blanco. Si cruzamos una hembra de pelo café con un macho de pelo blanco, ¿qué color de pelaje tendrán sus crías? Bueno, el gen dominante sería el color café y el recesivo el blanco. Hacemos el cuadro y nos damos cuenta que los hámster tendrán el pelo café, ya que, como dijimos anteriormente, es el gen dominante, y el pelaje blanco porque es el recesivo. Seguimos con un problema de la vida real. En este caso sería la enfermedad del diabetes. Es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa, o sea de azúcar de la sangre, son muy altos. Esta consta de un gen dominante A y para una persona normal se necesita de un gen recesivo A. Y a una pareja les gustaría tener hijos. ¿Cómo podrán ser sus hijos si en esa pareja el hombre es homocigoto con diabetes y la mujer es normal homocigota? Realizamos el ejercicio y vemos que el 100% de los hijos tendrán diabetes.